Hola jóvenes, estamos iniciando la clase de Geometría y Trigonometría del periodo enero-julio del 2021. Clase para los jóvenes de segundo semestre y empezamos con los conceptos básicos de la geometría euclidiana. Son llamados conceptos fundamentales y corresponden a términos tales como el punto, línea, superficie y volumen. Puesto que son fácilmente comprensibles, no se definen. A diferencia de la geometría euclidiana, la geometría moderna evita la conceptualización de aspectos primarios o conceptos fundamentales. Así, por ejemplo, las definiciones de Euclides dictan que punto es lo que no tiene partes. Únicamente indica posición y carece de dimensiones. Línea o recta es una magnitud sin anchura. Carece de límites, desconociéndose su primero y su último elementos. Cuerpo físico. Son cuerpos físicos las cosas que nos rodean, como cuadernos, sillas, bolígrafos, escuadras, navajas, etc. Tienen forma, color, peso, dureza y ocupan un lugar en el espacio físico. De estos cuerpos, la geometría considera solamente su forma y dimensiones, con lo que modela cuerpos geométricos o sólidos a partir de ellos. Por ejemplo, los conos, las esferas, los prismas y los cilindros, etc. Los sólidos tienen tres dimensiones: ancho, largo y alto. La superficie es el área delimitada por la longitud de largo y ancho de una figura. La superficie posibilita la distinción entre figura geométrica y otra, así como la diferencia del espacio existente alrededor de ella. Ejemplos de la superficie son la sombra que proyecta un árbol, un poste, así como la cara de un cuerpo geométrico, o sea, sus representaciones gráficas. Los sólidos tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. Las superficies tienen dos dimensiones: largo y ancho. Y una línea recta tiene una sola dimensión, que es la longitud. El punto es el concepto más fundamental de la geometría clásica. No es posible dar una definición de este. Por el contrario, es a partir del punto de este concepto que otras figuras pueden ser definidas, como es el caso de la línea. Podemos decir que el punto es un primitivo de la geometría euclidiana, pero para fines didácticos podemos ofrecer una definición o una descripción intuitiva del punto. Por ejemplo, podemos decir que el punto es la figura geométrica más elemental que carece de dimensiones
y por tanto de longitud, área y volumen. También es correcto sostener que el punto indica una posición en el espacio dentro de un sistema de coordenadas dado. La representación de puntos geométricos se caracteriza por la huella que deja un lápiz bien afilado en el papel, y vemos que su notación se efectúa por letras mayúsculas. Aquí tenemos el ejemplo del punto A, el punto B y el punto C. También esta intersección de rectas nos define aquí un punto, y también lo podemos representar de esta forma. La línea. La línea también, un concepto fundamental, se define como una sucesión continua de puntos en un mismo plano o dimensión. Es posible distinguir entre dos tipos de líneas: la línea recta y la línea curva. Línea recta y línea curva. La línea contiene ciertas propiedades. La primera de ellas nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es una recta. La número 2 dice que por dos puntos pasa una recta y solamente una. La propiedad número 3 nos dice que por un punto puede pasar una infinidad de rectas. Y la última, en dos rectas no pueden ser más que un solo punto común. Dos rectas no pueden tener más que un solo punto común. Bien, ahora vamos a ver esta clasificación de líneas. La línea curva, aquí tenemos varias líneas curvas, vean ustedes. Es la que está generada por una continuidad de puntos que cambian de dirección frecuentemente. También se dice que es aquella que no tiene una sola parte recta. La línea quebrada o poligonal está compuesta por segmentos continuos. Vean, así podemos trazar los segmentos continuos que siguen diferentes direcciones. La curva simple o cerrada es aquella que al trazarse empieza y termina en un mismo punto. Ejemplos de ellas son, vean ustedes, aquí está la elipse y la circunferencia. Aquí está una circunferencia. La poligonal cerrada es aquella que al trazarse con líneas quebradas empieza y termina en un mismo punto. Los polígonos regulares están formados por este tipo de líneas. Y la línea mixta es aquella que está formada por una parte recta y una parte curva. Veamos ahora el plano. Pero antes veremos dónde podemos encontrar líneas rectas. Por ejemplo, una representación física de una línea recta es la orilla de este libro. Vean ustedes, aquí está marcado con esta flechita en color negro. También la representación matemática es que dos puntos que pertenecen a una recta, denotados por letras mayúsculas del alfabeto español, y una flecha de dos puntas en la parte superior de las letras. Vean ustedes, en esta parte superior de las letras tenemos una flecha.
lo cual nos indica que esta es la recta AB, o sea, es desde aquí hasta acá. Esta es la recta AB, es una recta más larga. Tenemos la recta CD, es más pequeña, sería desde este punto C al D. O podemos decir la recta AC o AD, que es desde A hasta D, o AB. También las rectas pueden encontrarse de tres maneras, atendiendo a su posición horizontal, vertical e inclinada. La nomenclatura. Cuando hablamos de una línea recta, arriba tienen las letras o por los puntos que pasa esa línea recta, una flechita en cada extremo. La semirrecta nada más tiene una flechita en el extremo según su orientación o dirección, y el segmento de recta tiene dos segmentos o dos líneas perpendiculares a la línea o el segmento de recta. Este es el gráfico geométrico de cada una de ellas. Este es el rayo y este es el segmento de recta. El plano. El plano, una superficie como una pared, el piso, la cubierta de una mesa, los espejos forman un plano. Junto con la recta y el punto, es uno de los elementos fundamentales de la geometría. Pueden definirse como un objeto geométrico de dos dimensiones que contiene infinitos puntos y rectas. El plano no tiene límites para su extensión, aunque para representarlo se hace a través de un paralelogramo que muestre su posición. Con frecuencia se emplean letras minúsculas para designar un plano. Bien. Aquí tenemos una representación física, así como los ejemplos que ya había dado. En este caso es una hoja de papel. Geométricamente vemos este plano que le estamos nombrando plano pi, en el cual encontramos tres puntos y hay infinitos puntos sobre el plano. En este caso decimos que es el plano ABC, el plano pi o el plano BCA o ACB. También se puede designar en su representación matemática con una letra griega o los tres puntos. Existen dos propiedades importantes de los planos y son que por tres puntos no alineados pasa un plano y solamente uno. Y el segundo, dados dos puntos cualesquiera en un plano, la recta que los une está contenida también en ese plano. La geometría plana, que estudia las figuras cuyas partes están todas en un mismo plano, se diferencia de la geometría del espacio, que estudia las propiedades de las figuras cuyas partes no están todas en un mismo plano. También podremos distinguir en un plano si cruza o encontramos una recta que divide del plano, se le puede llamar semiplano. Se define como cada parte resultante de trazar una recta que divide el plano. También podemos encontrar la intersección de planos.
Si dos planos tienen un mismo punto común, tienen una recta en común, es decir, si dos planos se cortan, su intersección es una recta. Bien, jóvenes, llegamos al final de esta clase y agradezco mucho a los que lograron conectarse el pasado 8 de febrero, que en total estuvimos 39 personas. Gracias por su atención.